Ok, bueno, pues lo primero que ustedes ya saben y que ya han trabajado, Thinkencar es una pequeña plataforma, un sitio web donde nos permite trabajar mediante un simulador, generar algún tipo de circuitos eléctricos, en este caso orientado más a lo que es la placa Arduino, ¿sale? Ya que cuenta con un elemento de este tipo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en la parte derecha de nuestra pantalla o nuestra página web que nos permite simular un circuito, vamos a encontrar distintos elementos, ¿no? Bueno, el primero de ellos que vamos a necesitar es un Arduino Uno, ¿sale? Y lo vamos a arrastrar a nuestra área de trabajo. Vamos a esperar un momento, de repente cuando apenas inicializa el trabajo, pues bueno, se traba un poquito, ¿vale? Este es nuestro Arduino Uno, como lo podemos ver en la pantalla, pues así se ve igual, prácticamente igual en la vida real, ¿vale? Otra de los elementos que vamos a ocupar por lo regular y que yo siempre uso es una pequeña placa de pruebas eh, en donde nosotros vamos a poder introducir los elementos que nosotros vamos a utilizar en esta práctica. Bueno, rápidamente como repaso, nuestra placa Arduino cuenta con una serie de pines digitales que ya platicamos la clase pasada, cuenta con algunos pines analógicos, ¿sale? De entrada. Y bueno, como decíamos, los pines digitales del 0 al 13 pueden tomar cierta funcionalidad de entrada como de salida. También tenemos algunos otros pines que nos van a poder suministrar corriente continua y nos van a poder suministrar la conexión a tierra, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a realizar es conectar elementos de voltaje y de tierra a nuestra placa, a nuestra pequeña placa de pruebas, ¿vale? Bueno, rápidamente, yo sé que ya lo saben, pero para aquellos que a lo mejor se perdieron un poquito de las clases anteriores, nuestro, nuestra placa de pruebas tiene una serie de pines que se encuentran a la orilla, a los laterales de la parte superior e inferior de nuestra placa. Pues este tipo de pines tienen una conexión de manera simultánea en forma horizontal, así como se puede ver en pantalla. Todos estos pines están conectados en serie de manera horizontal. Y por lo regular estos pines se utilizan para conectar 5 voltios o conectar tierra. Estos los puedes encontrar en la parte inferior y en la parte superior de tu placa de pruebas. Ahora, adicional a eso, tenemos la conexión de pines de uso general. Estos pines de uso general o entradas de uso general no están conectadas de manera horizontal como los de corriente y los de tierra. Estos están conectados de manera vertical y están conectados en ciertas filas, la fila 1, 2 y 3, de manera serial, así como se puede ver en la imagen. Este tipo de placas contiene una placa que nos permite o que está unida en forma vertical para poder conectar elementos y que durante esa línea de pines podamos contener los mismos elementos durante toda esa parte de la placa, ¿no? Bueno, estas son cosas que ya más o menos ustedes ya conocen y vamos a proceder a realizar nuestra práctica. Lo primero que siempre hago es suministrar de corriente a mi placa de pruebas de esta manera. Pues bueno, por estandarización o por comodidad siempre utilizamos el color rojo en nuestros cables, en nuestro cableado, para identificar lo que es nuestra corriente. Todo cable por lo regular, y es estándar, puedes cambiar o no, pero la manera más cómoda de utilizar esto es utilizar cables rojos para conectar cualquier tipo de corriente, ¿vale? Otro de los elementos que vamos a conectar va a ser nuestra tierra de Arduino y la vamos a conectar a un elemento de nuestra proto, ¿vale? O nuestra placa de pruebas. Este tipo de elementos de tierra los vamos a distinguir con un tipo de cableado de color negro, ¿sale? Y bueno,
lo que estamos haciendo es suministrar de corriente de tierra a toda esta fila, pero esta fila no la contiene. Lo único que vamos a hacer es crear un pequeño puente de aquí hasta nuestra otra parte para que lo que estamos jalando de tierra de nuestro elemento de Arduino fluya por todo este cableado, haga un puente y fluya por todo este cableado. Y ya todos esos dos elementos van a estar conectados a tierra. Vamos a hacer lo mismo con el positivo. Vamos a agarrar una conexión de la parte de positivo hacia la otra parte de nuestra proto. Y con ello hemos suministrado de corriente 5 voltios a toda esta sección y a la otra sección de nuestra proto board. ¿Sale? Bueno, eso es lo primero que yo siempre hago, suministrar los elementos de corriente y tierra a nuestro circuito. Ahora, punto número 2 es identificar los elementos que vamos a utilizar. Como primer elemento, vamos a utilizar a un actuador. Este actuador va a ser representado mediante un LED. Voy a cambiarle el color, en particular voy a poner un azulito. Debemos recordar el modo de conexión de este LED o de este actuador. Este actuador se conecta de la siguiente manera. La patita que va al cátodo de nuestro LED, es conectada a nuestra tierra, ¿sale? Y la vamos a identificar con el color negro también, ¿vale? Ahora, esta patita del ánodo va conectada a 5 voltios, o a positivo para que se enciende, o a un disparador, a un pin digital de nuestro Arduino. Pues bueno, vamos a realizar eso. Vamos a conectar nuestro LED a un pin que va a funcionar en Arduino como un pin de salida, ya que Arduino va a procesar información y va a encender un LED. Entonces tiene que haber un pin que active el LED. Y ese activador va a ser uno de estos pines de entradas digitales y salidas digitales. Pero para eso debemos recordar que un LED debe de ser conectado a una resistencia. La resistencia va a impedir el flujo de corriente a lo largo del circuito y va a evitar que se queme. Pues entonces voy a girarlo tantito para colocarlo de una manera correcta dentro de mi circuito. La voy a conectar al cátodo, al ánodo de mi LED y voy a generar y voy a decirle que quiero que esta resistencia sea de 220, no kiloohmios, 220 ohmios, para que el flujo de corriente no impida y llegue a cierto punto que pueda apagar mi LED y jamás pueda prenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado con la resistencia que pongamos. Por lo regular vamos a poner una resistencia de 220 ohmios y con eso va a tener una buena iluminación nuestro LED. Y bueno, para cerrar el circuito de nuestro LED, en lugar de conectarlo a 5 voltios directo, vamos a conectarlo a un actuador, a un pin que va a servir como actuador. Este pin vamos a localizarlo en el pin número 7 y vamos a tonificarlo, a ponerle un color azul para identificarlo, ¿sale? Este es un actuador, va conectado a nuestro Arduino. Va a fungir la parte de suministrarle 5 voltios a nuestro circuito. Ya hemos conectado nuestro LED, por eso es importante conocer la forma de conexión de cada elemento de nuestros caja de herramientas, ¿no? Otro de los elementos que vamos a utilizar y en cuál se centra nuestra práctica es el uso de un sensor PIR. Este sensor PIR lo voy a colocar de esta manera aquí. Ahí está. En mi proto. Y voy a conectarlo también de la misma manera con la cual conecté mi LED
y conociendo la forma de conexión de mi PIR, voy a conectarlo a los elementos de mi proto y de mi Arduino, ¿vale? Entonces, si yo me posiciono, me dice que este pin de mi PIR va conectado a tierra. Entonces, yo simplemente lo jalo y lo conecto a esta tira de elementos o de pines que ya tienen flujo de corriente de tierra en este elemento, ¿vale? Entonces voy a cambiarlo, voy a ponerle un color negrito por la estandarización que luego utilizamos para que cuando ustedes lo lean lo identifiquen más rápidamente. El siguiente pin me dice que debo suministrarle potencia, o sea, corriente continua. Voy a conectarlo a mi 5 voltios y voy a conectarlo, voy a ponerle un color rojito que me indica que ese cable está suministrando de voltaje a mi PIR. Ahí, por último, tenemos un pin que dice que es la señal o el actuador. Este actuador va a permitir enviar una señal a nuestro Arduino que le indique que ha detectado un movimiento. Y lo vamos a conectar a un pin de nuestro Arduino, el que nosotros queramos. Vamos a conectarlo a un pin de nuestro Arduino. Vamos a conectarlo al pin número 8. Voy a ponerle un color azul. Lo que indica que nuestro sensor va a sensar algo o va a captar algo, va a enviar la señal que dice que captó algo al pin número 8. Arduino va a procesar la información y mediante el código que nosotros le estemos dando y después va a generar una salida. En este caso va a generar una salida a un actuador que es un LED. ¿Sale? Bueno, hasta aquí esta es la explicación de la parte de la conexión de nuestro pequeño circuito. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar con la parte del código. En la parte superior derecha de nuestro simulador, tenemos un bloque que dice código. Este código nos va a permitir nosotros programar lo que queramos hacer cuando nuestro sensor detecte algo y produzcamos una salida. Bueno, tenemos un apartado de bloques, que es un tipo de programación orientado a bloques de manera gráfica para realizar algún tipo de programación. Nosotros no vamos a utilizar este tipo. Vamos a utilizar el tipo de programación texto, ¿vale? Me pregunta si estoy seguro de querer editar mediante código y yo le voy a decir que sí. Bueno, al inicializar la parte del código de nuestro circuito, nos presenta un bosquejo inicial de lo que es nuestro código. Es importante identificar cada elemento de estos. Bueno, la primera parte nos muestra un conjunto o una serie de comentarios representados por diagonales, como ustedes ya conocen, porque ya han programado, ya no tienen mucho problema con respecto a eso. Y vamos a borrarlo porque no voy a realizar ningún tipo de comentario. Dos elementos indispensables dentro del código del IDE de Arduino son las funciones void setup, que nos va a permitir inicializar los pines o elementos de nuestro Arduino. En este caso particular vamos a inicializar los pines como entrada o como salida. Entonces, en esta parte vamos a nosotros decirle a nuestro Arduino qué pines vamos a querer, en particular digitales, como entrada y como salida. Y es una función que debe de ir. Esta función se ejecuta una única vez dentro de la ejecución del programa, ¿sale? Entonces, es importante que vaya. Si no va esta función, no se ejecutará el programa. Así de simple y sencillo. Otra de las funciones que podemos realizar o que podemos ver y que es obligatorio que tenga que ir en nuestro código es la función void loop. La función void loop en esa función va el conjunto de todas las instrucciones que nosotros queramos programarle a nuestro
a nuestro Arduino, ¿sale? Ahí va, si nosotros recibimos, leemos datos del exterior, enviamos datos al exterior y también procesamos información y creamos ciertas rutinas, generamos ciertas operaciones, etc. La función boil-up es un ciclo infinito que ejecuta ese conjunto de instrucciones que tiene en su interior infinitamente y cíclicamente hasta que terminemos el programa, ¿vale? Bueno, son dos de las funciones indispensables que deben de ir dentro de cualquier código que vaya a leer nuestro Arduino. Entonces, las funciones void setup y las funciones void loop, que ya les expliqué un poquito más a detalle. Entonces, lo primero que voy a realizar dentro del código para que mi programa se ejecute, mi pequeño objetivo de nuestra práctica se ejecute, es la declaración de dos variables en particular. Estas variables van a ser del tipo entero, ustedes ya lo saben, y el primero le voy a poner sensor peer. Sensor peer. Y le voy a asignar un pin. Entonces voy a identificar a qué pin se ha conectado mi sensor peer. Mi sensor peer se ha conectado al pin número 8. Entonces le voy a poner pin 8, punto y coma, y declaré ya una variable sensor peer con un valor de 8, que básicamente estoy haciendo referencia al pin que se conecta a nuestro Arduino. Seguido de eso, voy a declarar otra variable que le voy a poner el nombre de LED y le voy a agregar o voy a identificarlo, le voy a agregar el número del pin de nuestro Arduino al cual se conectó. En este caso es el 7, punto y coma, y cierro. Con esto ya he asignado los pines al elemento que está conectado para trabajarlo mediante un conjunto de variables que ustedes ya conocen. Entonces, seguido de eso, voy a entrar al void setup. ¿Por qué? La función void setup, como yo les comentaba, nos va a permitir inicializar ciertos pines. Esos pines van a ser inicializados del tipo entrada o salida. Tenemos el ejemplo, pero en lugar, el método, la instrucción pin mode nos va a permitir señalar un pin en particular y darle una funcionalidad, si es de entrada o de salida. Entonces, voy a escribir la instrucción pin mode, seguido de el pin que quiero, sobre el cual voy a trabajar o que voy a configurar. En este caso, voy a configurar primero el sensor peer, esta variable, que va a hacer alusión al número 8, que va a ser nuestro pin número 8. Y lo voy a inicializar como entrada, input, ¿vale? Seguido de eso, tengo que inicializar mi otro pin. El otro pin que voy a utilizar va a ser el número 7. Entonces voy a escribir pin mode y voy a decir que el LED o el pin que está conectado a mi LED sea configurado como out, ¿vale? Entonces yo aquí ya he configurado, inicializado mis pines, el pin 7 y el pin 8, como entrada y como salida. Al del sensor, que es el pin 8, lo inicialicé como entrada, ya que va a recibir una señal Arduino de parte de ese sensor. Y al pin número 7 lo inicialicé como salida, ya que va a enviar una señal a mi LED para que se encienda en cuanto reciba un movimiento. Y después de ahí, eso es todo lo que voy a hacer en la función setup. Después de ahí, me voy a ir a mi función void loop. Y aquí es donde yo escribo el conjunto de instrucciones que sean necesarias para hacer y cumplir la finalidad de mi circuito dentro de los objetivos que así lo señalen, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer en esta práctica es que mediante la identificación del sensor, peer detecte un movimiento. En cuanto detecte un movimiento, encienda el LED durante una cantidad de ciertos segundos que ahorita vamos a programar, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos realizar es leer el dato que va a enviar nuestro sensor peer. Entonces, nosotros debemos de leerlo. ¿Cómo vamos a leerlo? Bueno, no solamente lo vamos a leer así porque sí, sino también se lo vamos a agregar a una variable que podamos utilizarlo
nuevas veces en el transcurso de la ejecución de nuestro programa. Pero para eso voy a declarar la variable en la parte de arriba. En lugar de declarar una variable de tipo entero, ya que el peer va a enviar solamente dos tipos de señales, low y high, alto o bajo. Entonces, es un tipo de dato booleano. Entonces, yo voy a crear una variable de tipo boolean. Boolean, me falta uno. Aquí está. Boolean. Y le voy a llamar disparador, por ejemplo. Quede claro que pues, disparador es una palabra que yo elijo para identificar que es el sensor. Bueno, básicamente es el elemento que está guardando lo que mi sensor PIR está creando, ¿no? Lo voy a inicializar con un valor. En este caso lo voy a iniciar con un valor high, ¿sale? Punto y coma. Entonces, las variables de tipo boolean en el IDE de Arduino son del tipo high y low. Entonces, es importante identificar, inicializarlo al principio también para que no genere algún tipo de error. Obviamente va a cambiar en el transcurso de la ejecución del programa. Pues bueno, voy a leer el valor que va a disparar o que va a enviar en nuestro sensor si detecta un movimiento. Pues bueno, ¿cómo leo un elemento del tipo digital en uno de mis pines? Bueno, con la instrucción digital read, ¿sale? Yo puedo leer un dato. Pues bueno, ¿de qué pin voy a leer? Bueno, voy a leer el dato del sensor, de la variable sensor PIR, o sea, del pin número 8. Entonces, esa variable, este elemento no la puedo dejar ahí abandonada, se la tengo que asignar a una variable. Esta variable va a ser del tipo booleano y vamos a utilizar la que acabamos de crear. En este caso es disparador. Le vamos a asignar a esa variable lo que lea el digital read del pin número 8, que lo agregamos a la variable sensor PIR, ¿vale? Una vez que ya hemos capturado lo que el sensor PIR envía a Arduino, lo siguiente es generar una sentencia de elección o de control, una sentencia de control. Esta sentencia de control nos debe de identificar entre que si un valor es falso o verdadero, cierto o verdadero, cualquiera de los términos que a ustedes les agrade identificarlo. Pues bueno, esta estructura de control va a ser un simple if que ustedes ya están llenos de este tipo de instrucciones, ya los conocen, duermen con este tipo de instrucciones, viven, comen, cenan con este tipo de instrucciones. Entonces, es un if seguido de su instrucción. Entonces, yo voy a comparar la variable disparador, que es mi variable que está recibiendo lo que PIR envía a Arduino. Voy a escribir disparador. Si disparador es igual a high, va a generar un conjunto de instrucciones. El conjunto de instrucciones, pues, son las siguientes. ¿Sale? Ahorita. Voy a borrar estas que están acá abajo. Ahí está. Pues bueno, una vez que compruebe que lo que está leyendo la variable disparador, que es lo que está enviando el sensor PIR, una vez que lo compare, lo que va a hacer es verificar si es igual a alto, o sea, si sí sensó un movimiento. Sí, yo voy a escribir mediante la instrucción digital read, porque es un pin digital, va a enviar una señal digital cierto o falso, alto o bajo. Si no, tendríamos que poner analog read. En este caso estamos trabajando únicamente con señales digitales. Entonces vamos a decir digital write, perdón. Write.
Write. Digital Write, donde nosotros vamos a escribir, punto y coma, lo que nosotros queramos. Entonces, ¿a qué pin vamos a enviarle una señal si nuestro disparador está sensando un movimiento? Bueno, a nuestro LED vamos a utilizar la variable LED y vamos a escribirle que le manda una señal del tipo high, del tipo alto, ¿sale? O sea, que lo encienda básicamente. Seguido de eso viene otra instrucción que ustedes ya conocen, es el delay. Delay, ¿sale? Y esta instrucción delay permite que se mantenga durante un tiempo determinado la acción anterior a esta instrucción. Entonces, lo que vamos a hacer es que durante 5 segundos mantenga encendido nuestro LED una vez que Digital Write lo haya encendido, ¿vale? Entonces vamos a decirle que 500,000. Recordar que delay trabaja con milisegundos y no con segundos. Entonces, si nosotros queremos que se quede encendido por 5 segundos, debemos de escribir no 5, sino 5,000 milisegundos, ¿vale? Bueno, después de ahí, yo le tengo que decir Digital Write. Y a la misma variable ahora lo apague con la O. ¿Sale? Entonces, después de que lo encienda durante 5 segundos, lo debe de apagar. Esto es una forma de hacerlo, ¿sale? Y hasta aquí, entre comillas, nuestro código debería estar funcionando. Creamos los valores que son los pines que vamos a trabajar, los inicializamos, creamos una variable de tipo boolean que va a censar todo lo que, va a capturar todo lo que el sensor lea, se lo va a asignar a disparador, vamos a comparar la variable disparador si está captando algún tipo de movimiento y después vamos a encender el LED durante 5 segundos si sí detecta un tipo de movimiento y después lo va a apagar y después va a generar nuevamente el void stop. Y entonces disparador va a estar recibiendo valores bajos cuando no se mueva el sensor, ¿sale? Entonces, esta es la parte del código que quería ir mostrándoles y bueno, vamos a ejecutar, entre comillas, está bien, puede haber algún tipo de error, alguna llave que se me haya olvidado o algo así. Vamos a inicializar la simulación y pues vamos, en primera instancia, vemos que no genera algún tipo de error, ¿sale? Aquí voy a dejar el código y voy a ver cuál es el funcionamiento. Bueno, para activar el sensor PIR tengo que darle un clic encima de él y bueno, básicamente nos muestra un área gráfica que es capaz de medir el sensor y también nos muestra un círculo que es simular a un elemento físico que podría representar un movimiento a mi sensor. Bueno, pues bueno, vamos a mover esto que significa un elemento y genera básicamente el encendido del LED durante 5 segundos. Después de 5 segundos debe apagarse, ¿sale? Estos momentos ya se apagó, probablemente pueda variar porque pues el simulador a veces llega a generar ciertos retardos y ustedes lo puedan visualizar de otra manera, ¿no? Entonces, cada que se mueva un elemento dentro del rango que sensa el sensor, valga la redundancia, va a generar un actuador. Este actuador va a encender un LED dentro de mi circuito. Si yo me muevo fuera del rango de captura del sensor, pues no va a generar ningún tipo de problema. Y se va a mantener el LED apagado. Y bueno, esto es lo que comprende a lo que es el ejercicio práctico de esta clase. La actividad que van a realizar lleva por nombre activar un zumbador y LEDs con un sensor de movimiento o mediante un sensor de movimiento, ¿vale? El sensor de movimiento es el que ya vimos ahorita, que es el PIR. Y en lugar de encender un LED como tal,
también lo vamos a hacer, pero vamos a agregarle lo de encender un zumbador, ¿sale? Y encender un conjunto de LEDs. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, en la diapositiva siguiente se explica cómo va a funcionar esto. Los elementos que vamos a utilizar van a ser un sensor PIR, vamos a utilizar un zumbador, como ya lo vieron en la imagen, y vamos a utilizar 3 LEDs, uno de color verde, uno de color amarillo y uno de color rojo, ¿sale? El funcionamiento va a ser el siguiente, pónganme atención. El sensor detectará un movimiento, como lo vimos ahorita en la práctica. Se encenderá primeramente un LED, el LED verde durante un segundo y después se apagará. Cuando este se apague, se encenderá el LED amarillo durante un segundo y se apagará. Después de que se apague el LED amarillo, se encenderá el LED rojo durante un segundo y se apagará. En este punto del programa, los 3 LEDs deben de estar apagados y en cuanto se apague el LED rojo, se debe de encender el zumbador durante 5 segundos y después de 5 segundos se apagará. El programa debe reiniciarse. El programa debe de ser cíclico, debe de funcionar si se deja o si se vuelve a hacer. En esto consiste lo que es la práctica número 2.